Un joven de 15 años estaba muriendo en un hospital del norte de Italia. Leucemia, agresiva, sin salida. Y en esos últimos días, las personas sentadas junto a su cama notaron algo que las dejó paralizadas. No era dolor, no era terror, no era la desesperación que uno esperaría de alguien tan joven frente a la muerte. Lo que vieron fue paz. No la paz de alguien que se ha rendido. No la paz de los medicamentos. Algo más. Algo que no tenía nombre médico. Y una de las personas en esa habitación, su propia madre, diría después que ella, una mujer adulta, no podía producir en sí misma lo que estaba viendo en su hijo moribundo. Su nombre era Carlo Acutis. Tenía 15 años. Hoy es un santo canonizado de la Iglesia Católica. Su cuerpo no se descompuso como los cuerpos se descomponen. Y 2 milagros documentados han sido atribuidos a su intercesión. Milagros verificados por profesionales médicos y aceptados por la Iglesia. Los peregrinos viajan desde todos los continentes para estar ante su tumba en Asís, donde yace en un relicario de vidrio, vestido con jeans y zapatillas, porque eso era lo que usaba cuando estaba vivo. Y en algún momento de las semanas, entre su diagnóstico y su muerte, algo ocurrió entre él y la Virgen María que las personas que estuvieron allí nunca han dejado de comentar. De eso trata este video. Quédate hasta el final, porque la parte que la mayoría nunca cuenta es la que más importa. Si este tipo de contenido habla a tu alma, por favor, dale like a este video, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete a este canal para no perderte ninguna historia que vale la pena. Y si quieres profundizar en la oración ahora mismo, tenemos un libro llamado 7 poderosas oraciones milagrosas para ayuda urgente. El enlace está en la descripción. Si estás enfrentando algo urgente, ese libro fue escrito exactamente para donde estás. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, de padres italianos. Su familia regresó a Milán cuando él era muy pequeño, y fue en esa ciudad del norte de Italia, rodeada del ritmo de la vida moderna, la moda, la tecnología y las ocupadas rutinas seculares, donde este joven eligió algo antiguo. Eligió la Eucaristía, no porque sus padres lo presionaran, no porque su escuela lo exigiera. Lo eligió de la misma manera en que uno elige lo que tiene sed de encontrar. Su madre, Antonia, ha dicho en entrevistas que no practicaba profundamente su fe cuando Carlo era pequeño. Le fue Carlo quien comenzó a devolverla. Pedía detenerse en las iglesias cuando pasaban frente a ellas. Hacía preguntas sobre la misa que sus padres a veces no podían responder. Para cuando hizo su primera comunión a los 7 años, algo había cambiado visiblemente en él. Quienes lo conocían decían que parecía más mayor, más sereno, más deliberado que antes. No de una manera triste, de una manera que sugería que algo se había asentado dentro de él y no se movería. Iba a misa todos los días, cada día sin excepción. En una ciudad donde la mayoría de los católicos asisten los domingos, y muchos ni siquiera eso, un joven con zapatillas y mochila se presentaba diariamente a recibir la Eucaristía antes de ir al colegio. Iba a confesión con regularidad, tras lo cual no describía como una obligación, sino como la mejor manera que conocía de mantenerse limpio. Una vez le dijo a un amigo que cada vez que recibía la comunión, sentía que la persona más importante del universo acababa de venir a visitarlo personalmente. No era una frase poética, lo decía en serio. No era extraño ni introvertido. Esto es algo que debe decirse claramente. Carlo era genuinamente gracioso. Jugaba videojuegos. Amaba a los animales. Tenía gatos, perros, peces y un conejo. Tenía amistades cercanas. Era conocido en el colegio como alguien que defendía a los compañeros que sufrían acoso, que se sentaba junto al estudiante que comía solo, que incluía en lugar de excluir.
Sus maestros no lo recordaban como el chico religioso y callado en un rincón, sino como alguien que tenía una especie de bondad magnética que no era forzada ni fingida. Era simplemente como él era. Lo que lo hacía diferente no era su piedad por sí sola. Era la combinación de una vida adolescente completamente ordinaria con un compromiso interior completamente extraordinario. Jugaba videojuegos y luego iba a adoración. Amaba el fútbol y luego pasaba tiempo en oración silenciosa. Era fluido en el lenguaje de su generación y también en el lenguaje de la fe y se movía entre ellos sin fricción. Si esto te está resultando significativo, detente un momento y escribe Amén en los comentarios. Deja que alguien que lea esos comentarios hoy sepa que no está solo en su fe. El proyecto que hizo famoso a Carlo Acutis en todo el mundo fue uno que comenzó de joven adolescente, un catálogo digital exhaustivo de todos los milagros eucarísticos verificados a lo largo de la historia. Pasó años investigando, documentando, fotografiando y organizando estos eventos, momentos en los que la Iglesia reconoció oficialmente la transformación física de la Eucaristía en tejido y sangre visibles. Construyó un sitio web y luego una exposición itinerante que mostraba este catálogo de una manera que cualquiera podía entender. No lo hacía por una calificación, no lo hacía por reconocimiento. Les decía a las personas que quería que otros vieran lo que él había llegado a conocer, que la Eucaristía no era simbólica, que algo real ocurría en cada misa, que se podía rastrear esto a través de la historia si uno estaba dispuesto a mirar. La exposición ha viajado desde entonces a múltiples países. Millones de personas la han visto. Algunas de esas personas han regresado a la fe después de décadas alejadas. Algunas han entrado en la Iglesia por primera vez. Carlo la creó antes de cumplir 15 años. La hizo porque creía que era la cosa más útil que podía hacer con las habilidades que tenía. Una vez dijo que todas las personas nacen como originales, pero muchas mueren como copias. Él no quería ser una copia de lo que el mundo esperaba que fuera. Y entonces, en septiembre de 2006, todo cambió. Carlo había estado sano. Era físicamente activo, alegre, sin mostrar señales de enfermedad. Luego, de repente, comenzó a sentir un cansancio severo. Entonces, en cuestión de días, quedó claro que algo serio estaba ocurriendo. Fue llevado al hospital de Monza, donde los médicos le diagnosticaron leucemia promielocítica aguda M3, una de las formas más agresivas de cáncer de sangre. El tiempo desde el diagnóstico hasta la muerte sería de menos de un mes. Tenía 15 años. Lo que su madre y quienes estaban más cerca de él presenciaron en esas últimas semanas está documentado. Carlo no expresó miedo, no expresó rabia, no preguntó por qué le estaba pasando esto. Aceptó su enfermedad con un nivel de paz que su madre describió después como algo que ella misma, siendo adulta, no habría podido producir en sí misma. Siguió pidiendo la Eucaristía cuando podía recibirla. Oraba. Consolaba a las personas que venían a consolarlo. Que dijo algo en esos últimos días que se ha quedado grabado en la memoria de quienes lo escucharon. Dijo que ofrecía todo su sufrimiento al Señor por el Papa y por la Iglesia. Tenía 15 años. Estaba muriendo, y su respuesta fue ofrecer lo que estaba viviendo como un regalo. Ese detalle solo merece que uno se detenga a reflexionar por un largo momento. Si estás en una temporada de sufrimiento ahora mismo y necesitas palabras para orar cuando las tuyas no llegan, nuestro libro, 7 poderosas oraciones milagrosas para ayuda urgente, está en la descripción. Fue escrito para momentos exactamente como el que vivió Carlo, cuando la necesidad es real y la oración también debe serlo.
Consigue un ejemplar si puedes. Te encontrará donde estás. Carlo Acutis murió el 12 de octubre de 2006. Se fue enterrado en Asís por petición propia, porque amaba a San Francisco y quería descansar cerca del lugar donde ese santo anterior había caminado. Su tumba está en el Santuario de la Renuncia en Asís. Y aquí es donde algo comienza que nadie anticipó del todo. Casi inmediatamente después de su muerte, las personas comenzaron a reportar cosas extraordinarias, no rumores, no sensaciones vagas, relatos específicos y documentados. Sanaciones que ocurrieron tras la oración a través de la intercesión de Carlo, un niño en Brasil llamado Mateus Vianna, nacido con un raro defecto pancreático, fue sanado en 2013 después de que su familia orara en la tumba de Carlo. Los médicos confirmaron que la curación no tenía explicación natural. Este milagro fue formalmente verificado y aceptado por la Iglesia, lo que llevó a la beatificación de Carlo. Y un segundo milagro, una joven de Florencia llamada Valeria Valente, que sufría una grave enfermedad neurológica, experimentó una recuperación completa e inexplicable médicamente tras orar a través de la intercesión de Carlo. Este segundo milagro llevó a su canonización, declarada por el Papa Francisco el 10 de octubre de 2024. Su cuerpo, cuando fue exhumado en preparación para el proceso de beatificación, se encontró en un estado de preservación que los examinadores médicos señalaron como inconsistente con la descomposición normal. La Iglesia no requiere la incorrupción como evidencia de santidad, pero los fieles lo entendieron como una señal. Los peregrinos viajan ahora desde todo el mundo a Asís para estar ante el relicario de vidrio donde descansa el cuerpo de Carlo. He vestido con sus jeans y zapatillas, porque eso es lo que habría usado. La imagen de un santo con ropa de adolescente es, en silencio, una de las cosas más poderosas que la Iglesia ha ofrecido a esta generación. Ahora llegamos a la parte de esta historia que la mayoría de los documentales omiten, no porque no esté verificada ni sea inventada, sino porque requiere una atención más cuidadosa. Es la pregunta sobre lo que ocurrió espiritualmente en las últimas semanas de la vida de Carlo, y en particular, lo que su relación con la Virgen María significó en esos días finales. Carlo tenía una devoción profunda y constante a Nuestra Señora. Rezaba el rosario todos los días, una práctica que había mantenido durante años. Su hogar tenía imágenes de María, que os hablaba de ella con lo que la gente describía como un amor filial genuino, no la devoción formal de la obligación, sino el calor de alguien que confiaba en ella completamente. Su madre señalaba que Carlo hablaba de María no como una figura distante, sino como alguien genuinamente presente en su vida cotidiana. En las semanas antes de morir, algo cambió en la manera en que Carlo hablaba sobre la muerte y sobre lo que esperaba después. Esto no es especulación. Su madre Antonia ha hablado sobre esto. Personas que estuvieron a su lado en la cama han hablado sobre esto. Carlo, en el periodo final de su enfermedad, no tenía miedo. Más que eso, parecía estar esperando algo. Hablaba del cielo no como una esperanza, sino como un destino en el que tenía confianza. Se hacía referencias a la Santísima Madre, que sugerían que sentía una cercanía particular a ella en esos días. Si crees que los santos están cerca de nosotros, que la Santísima Madre escucha nuestras oraciones, escribe Amén abajo. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que el cielo es real y está cerca. Hay relatos, compartidos por su madre y otros cercanos a él, en los que Carlo hablaba en esos días sobre haber hecho una ofrenda interior de su vida, que se había puesto completamente en manos de Dios y de Nuestra Señora, y que tenía una sensación de paz sobre el resultado
a causa de esa ofrenda. Según se cuenta, dijo que no tenía miedo de morir, que iba a casa y que Nuestra Señora estaría allí. Que si esto constituye lo que podríamos llamar una promesa, un intercambio espiritual específico, es algo que la Iglesia no define formalmente. Pero lo que su madre describió no era vago. Carlo se había consagrado a María de una manera formal. Había puesto su vida, incluyendo su fin, en sus manos. Y lo que recibió a cambio, según su propio testimonio, fue libertad del miedo. Esa libertad del miedo era visible, no era resignación, no era negación, no era la paz entumecida de alguien que había dejado de importarle. Las personas que estuvieron con Carlo en esos últimos días describieron a alguien completamente presente, completamente él mismo, completamente en reposo. Un joven de 15 años con un diagnóstico fatal que estaba genuinamente en paz. Su madre, al verlo, quedó deshecha. No porque no sufriera, sufría, sino porque la paz en su hijo era tan real y tan claramente no venía solo de él. ¿Qué hacemos con esto? Hay diferentes maneras en que las personas han interpretado la relación entre Carlo y la Virgen María en esos últimos días. Algunos lo ven como un intercambio místico privado, en el que un alma ya profundamente alineada con Dios se movió suavemente hacia la culminación de su ofrenda. Otros lo ven de manera más sencilla, un joven que rezaba el rosario todos los días, que confiaba en María sin reservas, y que en su hora más oscura descubrió que esa confianza no estaba mal puesta. Ambas interpretaciones son coherentes con la fe católica. Ninguna requiere una revelación privada dramática. Y ambas apuntan a lo mismo, que lo que Carlo había construido espiritualmente a lo largo de su corta vida era suficientemente real para sostenerse cuando todo lo demás se derrumbaba. Hay algo importante aquí que es fácil pasar por alto. Carlo no comenzó a orar cuando se enfermó. No descubrió la Eucaristía cuando necesitaba consuelo. No recurrió a Nuestra Señora cuando no tenía otras opciones. Había estado haciendo todo esto durante años, en silencio, fielmente, sin saber que lo necesitaría tan pronto. Sus días ordinarios de oración no eran una preparación para una crisis que anticipaba. Simplemente eran su vida. Y cuando llegó la crisis, la vida que había construido fue suficiente. Eso es quizás lo más importante que dice esta historia. No que Carlo haya tenido una visión dramática en su lecho de muerte. No que haya recibido un mensaje secreto, sino que una persona que ora a diario, que recibe la Eucaristía fielmente, que se encomienda a la Santísima Madre sin reservas, esa persona descubre, cuando enfrenta lo más difícil, que no está sola y que no está desprevenida. La vida espiritual ordinaria, vivida fielmente, se vuelve extraordinaria cuando es puesta a prueba. Los testimonios que han llegado de personas que visitaron la tumba de Carlo en Asís, y ya son miles, siguen un patrón difícil de ignorar. Las personas llegan con necesidades serias, llegan con hijos enfermos, matrimonios rotos, salud deteriorada, desesperación económica, dolor profundo. Llegan porque han escuchado hablar de Carlo, o porque alguien que los ama los trajo. Y muchos de ellos regresan transformados. No todos. Ya no cada oración ante la tumba de un santo resulta en un milagro visible. La Iglesia nunca ha prometido eso. Pero las sanaciones específicas que han sido documentadas, las conversiones específicas, los momentos específicos de paz recibida en circunstancias insoportables, estos se acumulan en un testimonio que solo puede describirse como continuo. Una mujer de Filipinas escribió que estaba al borde de perder su fe por completo cuando una amiga le envió un video sobre Carlo Acutis. Dijo que lo que rompió su escepticismo no fueron los milagros,
fueron las zapatillas. El hecho de que fuera enterrado con sus jeans y zapatillas le decía que la santidad no era algo de otro mundo. Era posible en su mundo, en su generación, con su tipo de vida. Volvió a la misa. Regresó. Si este canal ha ayudado a tu fe, si algo en este video tocó un lugar que necesitaba ser tocado, por favor, dale like y suscríbete. Cada suscripción nos dice que sigamos. Comparte este video con alguien que lo necesite hoy y revisa la descripción para encontrar nuestro libro, 7 poderosas oraciones milagrosas para ayuda urgente. Si estás enfrentando algo que parece imposible ahora mismo, esas oraciones fueron escritas para ti. Tu apoyo mantiene vivo este trabajo. Un hombre de Brasil escribió que le habían diagnosticado una enfermedad grave y había ido a Asís en desesperación. No era un feligrés habitual. Se había alejado de la iglesia durante muchos años. De pie ante la tumba de Carlo, dijo que sintió algo que no podía nombrar, no una voz, no una visión, solo una certeza de que no estaba enfrentando su enfermedad solo. Volvió a los sacramentos. Su enfermedad, ahora tratada médicamente, entró en remisión. Dijo que no podía probar la conexión. No necesitaba probarla. Sabía lo que había recibido en esa habitación. Estas no son historias inusuales entre quienes visitan a los santos. Pero algo en la historia de Carlo alcanza a personas que otros santos no alcanzan. Quizás es la juventud. Quizás es la tecnología. Quizás son las zapatillas. Quizás es que vivió en un mundo que se parece al mundo que reconocemos. Redes sociales, videojuegos, ciudades ocupadas, familias distraídas, y encontró una manera de estar completamente presente ante Dios dentro de ese mundo sin retirarse de él. No se convirtió en monje, permaneció en la calle, y llevó consigo algo que no pertenece a la calle. Esa combinación es poco común. Puede ser exactamente lo que este momento de la historia requiere. No hay una frase asociada a Carlo Acutis que se ha convertido en una de las cosas más citadas que se le atribuyen: que la Eucaristía era su autopista al cielo. No lo decía como un eslogan, estaba describiendo su experiencia real. La Eucaristía era lo que lo orientaba. Todo lo demás en su vida estaba organizado a su alrededor. Su mañana comenzaba con la misa. Su tarde podía incluir videojuegos o fútbol. Su noche podía incluir tareas y conversación. Pero el centro se mantenía. Y porque el centro se mantenía, podía relacionarse con el resto de la vida libremente, sin perderse en ella. Esta es la pregunta que su vida le hace a cada persona que ve esto. ¿Cuál es el centro de tu vida? No lo que dices que es el centro, lo que realmente es. Porque Carlo no tuvo una vida extraordinaria en términos de eventos externos. No fue un misionero que viajó por el mundo. No fue un teólogo que escribió volúmenes. Era un adolescente en Milán. Lo que hizo extraordinaria su vida fue el centro interior, el regreso silencioso, cotidiano e inquebrantable a Dios a través de la Eucaristía y la oración. Todo lo demás se derivó de eso. Si has estado alejado de la misa durante mucho tiempo, esta historia no es un juicio sobre ti, es una invitación. Carlo no es una figura que señala los fracasos, es uno que demuestra lo que es posible y que, si los testimonios de su tumba significan algo, sigue intercediendo por quienes piden su ayuda. Puedes pedírselo ahora. No necesitas estar en Asís. La Iglesia enseña que los santos están vivos en Dios, que escuchan nuestras oraciones, que la distancia entre el cielo y la tierra no es el tipo de distancia que requiere un vuelo. No, si estás pasando por algo ahora mismo, enfermedad, miedo, la pérdida de alguien que amas, una fe que se ha enfriado, una vida que no va como esperabas, no estás solo en eso.
La historia de Carlo Acutis es en parte una historia sobre lo que ocurre cuando un joven se toma su fe completamente en serio, pero también es una historia sobre para qué sirve la fe. No solo para los buenos tiempos, no como adorno, sirve exactamente para los momentos en que nada más sostiene. La paz de Carlo en sus últimas semanas no fue producida por sus circunstancias. Fue producida por 15 años de entrega diaria, silenciosa y fiel. Tenía algo en qué sostenerse cuando el suelo se movió. Y aguantó. La Santísima Madre que Carlo amaba es la misma madre que está disponible para cada persona que escucha esto. Su relación con ella no era especial porque él fuera especial en algún sentido genético o predestinado. Era especial porque la cultivó, cada día, durante años, en pequeños actos de oración y confianza que no parecían dramáticos y no pretendían serlo. El rosario no es una oración complicada. Es una oración repetitiva, contemplativa y humilde. Carlo la rezaba todos los días, y cuando llegó al final de su vida, tenía a una madre con él que no se fue. El Papa Francisco, cuando canonizó a Carlo Acutis el 10 de octubre de 2024, habló de él como un testigo para nuestro tiempo, alguien que demostró que es posible vivir una vida santa en el mundo moderno, conectado a la tecnología, inmerso en la cultura contemporánea y completamente entregado a Dios. El Papa usó la palabra testigo deliberadamente. Carlo no actuó la santidad, la encarnó. Y esa encarnación fue posible porque estaba enraizada en los sacramentos, en la Eucaristía diaria, en la oración genuina, en el tipo de relación con Nuestra Señora que no depende del sentimiento, sino de la fidelidad. San Carlo Acutis, y lo llamamos santo ahora, plena y oficialmente, tenía 15 años cuando murió. Había sido católico toda su vida. Había orado cada día de su vida consciente. Había ofrecido su sufrimiento al final por el Papa y por la Iglesia. Y se había puesto en manos de una madre que, según el testimonio de todos los que lo vieron morir, verdaderamente estuvo allí. Eso no es un cuento de hadas. Eso es un testimonio. Y los testigos no nos son dados para admirarlos de lejos, sino para seguirlos. Lo que sea que estés cargando hoy, el peso que se hizo más pesado mientras veías esto, la pregunta en el fondo de tu mente que no has tenido el valor de decir en voz alta, el miedo con el que has estado viviendo, todo puede ser puesto en algún lugar. Carlo puso su sufrimiento en algún lugar y recibió paz. No porque fuera especial, porque lo puso en algún lugar real. La Eucaristía está disponible. El rosario está disponible. Los sacramentos están disponibles. Los santos están disponibles. San Carlo Acutis, que era un adolescente, con una computadora portátil y zapatillas, que oraba cada día en una ciudad ordinaria y terminó incorrupto en un relicario de vidrio en Asís. Él está disponible, está intercediendo, no ha parado. Escribe Amén en los comentarios si crees que los santos están cerca de nosotros. Escribe Amén si vas a rezar un rosario esta noche. Escribe Amén si esta historia tocó algo en ti que necesitaba ser tocado. Y si tienes una intención de oración, una necesidad específica, un nombre que has estado cargando, una situación que no tiene solución humana, escríbela abajo. Esta comunidad ora la una por la otra. Alguien que lea tu petición hoy se detendrá y orará por ti. Responderá, oré por ti. Porque eso es lo que hace esta comunidad. Dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite esperanza hoy. Suscríbete para no perderte ninguna historia como esta. Y el enlace a nuestro libro, 7 poderosas oraciones milagrosas para ayuda urgente, está en la descripción. Si estás cargando algo urgente, algo que parece no tener solución, esas oraciones te están esperando. Tu apoyo
mantiene vivo este canal. San Carlo Acutis, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Satanudos, ruega por nosotros. Haya que la paz que sobrepasó el propio entendimiento de Carlo Acutis en sus últimos días, una paz que no era de este mundo y era completamente visible, venga a posarse sobre cada persona que escuche esta historia, en lo que sea que esté cargando, a cualquier hora en que más lo necesite. Amén.